El comienzo y la desaparición. El aire, denso y cargado de la humedad del verano cubano, parecía vibrar con una expectación silenciosa. Era la mañana del 15 de agosto de 2001, un día que prometía ser como cualquier otro en el barrio de La Víbora, en La Habana. Sin embargo, para la familia Romero, estaba a punto de convertirse en el abismo del que nunca se recuperarían del todo. En la cocina, el aroma a café recién colado y tostadas con mantequilla flotaba, mezclándose con la risa niñada. Lucía, con el pelo recogido en un moño desordenado, supervisaba a sus dos hijos mientras desayunaban. Eran un contraste asombroso: Mateo, de piel oscura y rizos apretados, y Marcos, su gemelo, albino con cabello blanco como la nieve y ojos de un azul tan intenso que casi parecían irreales. Ambos, con apenas 6 años, compartían la misma sonrisa pícara y la misma energía inagotable. No se me atrasen, que hoy tenemos que ir a buscar las medicinas de la abuela, dijo Lucía, secándose las manos en el delantal. La farmacia, La Esperanza, no estaba lejos, pero el sol de agosto era implacable. Mateo, siempre el más impaciente, terminó su leche de un trago. ¿Podemos ir solos, mami? Ya somos grandes, propuso, mirando a su hermano en busca de apoyo. Marcos asintió vigorosamente, su pequeña cara blanca iluminada por la emoción. Lucía dudó. Eran demasiado pequeños, pero el barrio era conocido, y la farmacia estaba a solo 3 cuadras, un camino que ya habían hecho varias veces con ella. Además, tenía que terminar de preparar el almuerzo y la abuela necesitaba las pastillas pronto. Está bien, concedió, con una mezcla de orgullo y nerviosismo. Pero vayan directo y regresen. Nada de pararse a jugar con los niños de la esquina, ¿entendido? Sí, mami, corearon al unísono, sus voces resonando con la promesa de aventura. Lucía les entregó un papel con la lista de medicamentos y unos pocos pesos. Los vio salir por la puerta, sus pequeñas figuras desapareciendo por el pasillo del edificio. Mateo, siempre protector, tomaba la mano de Marcos. Fue la última imagen clara que Lucía tendría de ellos por mucho tiempo. Las horas se estiraron, volviéndose pegajosas y lentas. El reloj de la pared de la cocina marcaba las 11, luego las 12. El almuerzo estaba listo, pero los niños no regresaban. La ansiedad de Lucía comenzó a crecer, un nudo apretado en su estómago. Primero fue una preocupación suave, luego un pánico creciente. Salió al pasillo, llamándolos por sus nombres, su voz cada vez más aguda. Mateo, Marcos, ya es hora de almorzar. El silencio fue la única respuesta. Bajó las escaleras, el corazón latiéndole desbocado. Corrió por las calles, preguntando a los vecinos, a los tenderos, a los niños que jugaban en la acera. Nadie los había visto desde que pasaron por la esquina, dirigiéndose a La Esperanza. La farmacia. Lucía llegó jadeando, el sudor empapando su ropa. La dependienta, una mujer mayor de rostro amable, negó con la cabeza. No, Lucía. Hoy no han venido tus niños, ¿estás segura de que iban para acá? El mundo de Lucía se detuvo. Las palabras de la dependienta resonaron en su cabeza, vaciándola de toda esperanza. Regresó a casa, el camino ahora interminable, el barrio antes familiar transformándose en un laberinto frío y ajeno. Su marido, Roberto, llegó del trabajo y la encontró en un estado de histeria. Se fueron, Roberto, mis hijos se fueron, no están. La búsqueda comenzó de inmediato. La familia, los vecinos, la policía. Cada rincón del barrio fue revisado, cada amigo de los niños interrogado. Los parques, el malecón, las orillas de la bahía. Nada. Ni un rastro, ni una pista. Era como si la tierra se los hubiera tragado. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Los carteles con las fotos de Mateo y Marcos, con sus rostros tan dispares y sus ojos idénticamente azules, empapelaron las calles de La Habana. La esperanza se desvaneció, dejando solo un dolor punzante y un vacío insoportable en el corazón de Lucía y Roberto. El recuerdo de esos ojos azules, de esas risas, se convirtió en una tortura silenciosa. El comienzo de la vida de los gemelos, lleno de promesas y alegría, se había desvanecido en una desaparición inexplicable, dejando atrás un rastro de preguntas sin respuesta y un futuro incierto. La normalidad se había roto para siempre. 10 años de silencio. 10 años de silencio se habían solidificado en el aire, una pesada losa que oprimía el hogar de los Mendoza. Cada amanecer, Elena sentía el peso de esa década como una ausencia física, un hueco en su pecho que el tiempo no lograba cerrar. En 2011, la casa,
antes llena de risas y el eco de los juegos infantiles, era un mausoleo de recuerdos. Las fotos de los gemelos, Marco y Mateo, se habían amarillado levemente en sus marcos, sus sonrisas congeladas en un tiempo que para Elena se había detenido. La llamada llegó una tarde de martes, tan inesperada como el primer día de nieve en pleno verano. Elena estaba doblando ropa en el salón, con la radio de fondo reproduciendo una balada melancólica. El timbre del teléfono la sobresaltó, y su corazón, habituado a la calma chicha de la rutina, latió con una fuerza inusitada. Era el detective Ruiz, su voz grave y rasposa, cargada de una emoción apenas contenida. Elena, los hemos encontrado. Las palabras se le clavaron en el alma. La cesta de ropa se le resbaló de las manos, y las prendas, dobladas con tanto esmero, se esparcieron por el suelo como hojas secas. ¿Encontrado? ¿A quién, detective? ¿De qué habla? Su voz era un hilo casi inaudible. A Marco y Mateo. Están en la farmacia del centro, la de la calle Mayor. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La farmacia de la calle Mayor. La misma farmacia donde compraba sus medicamentos, la misma donde había llevado a los niños a por caramelos un sinfín de veces. 10 años. 10 años de búsquedas infructuosas, de carteles con sus rostros descoloridos, de plegarias al vacío. Y ellos, a solo unas manzanas, tan cerca, tan lejos. Con un temblor incontrolable, se puso de pie. Las piernas apenas la sostenían. Marcó el número de su marido, Javier, quien contestó a la segunda timbrada, su voz cansada, reflejo de años de pena. Javier, mi amor, los encontraron, en la farmacia. Un silencio sepulcral al otro lado. Luego, un jadeo. ¿Estás segura, Elena? No es otra falsa alarma. La esperanza, tan a menudo traicionada, sonaba frágil en su voz. No, no lo es. El detective Ruiz me llamó. Tenemos que ir, Javier, ahora mismo. La carrera hasta la farmacia fue una vorágine de emociones. Las calles, antes familiares, se desdibujaban en una bruma. Cuando llegaron, la calle Mayor estaba bloqueada. Coches de policía, ambulancias y una multitud curiosa se agolpaban frente al establecimiento. Elena y Javier se abrieron paso entre la gente, los ojos fijos en la entrada de la farmacia. Un cordón policial les impedía el acceso. El detective Ruiz los divisó y se acercó, su rostro una mezcla de alivio y una preocupación sombría. Están bien, físicamente bien. Pero... no terminó la frase. Solo hizo un gesto hacia el interior. Elena vio a Marco primero. Su piel, tan oscura como el ébano, contrastaba con la blancura impoluta de la bata de un paramédico que le tomaba el pulso. Era más alto, su rostro ahora más anguloso, pero sus ojos azules, idénticos a los de ella, eran inconfundibles. Estaba sentado en el suelo, la mirada perdida, como si no entendiera nada de lo que ocurría a su alrededor. Y luego, Mateo. Su piel, de una blancura casi translúcida, su cabello platino y sus ojos azules, tan penetrantes. Estaba abrazado a una mujer, una extraña, que intentaba consolarlo. Llevaba una camiseta de talla adulta, demasiado grande para él, que parecía haberse encogido dentro de la prenda. Elena sintió un frío glacial. La mujer. ¿Quién era esa mujer? Porque Mateo estaba aferrado a ella. La escena era surrealista, dolorosa. 10 años de silencio, y ahora, este reencuentro que no era el que había soñado. No hubo abrazos efusivos, ni lágrimas de alegría por parte de los niños. Solo miradas vacías, desconexión. La verdad, aunque presente, se sentía más lejana que nunca. Javier, a su lado, había palidecido. No nos reconocen, susurró, la voz rota. El detective Ruiz asintió lentamente. Parece que han estado bajo algún tipo de control. Necesitan atención, mucha atención. Pero están vivos, Elena. ¿Eso es lo que importa ahora? Pero Elena no estaba segura. Miró a sus hijos, sus gemelos, tan iguales y tan distintos. Los ojos azules, el único rasgo que compartían, brillaban con una tristeza que le partía el alma. La alegría del reencuentro se mezcló con una punzada de miedo. La pesadilla no había terminado, solo había mutado. La verdad se asomaba, turbia y compleja, y sabía que desentrañarla sería el mayor desafío de sus vidas. El silencio había terminado, pero ahora empezaba la verdadera lucha. Una llamada inesperada. El zumbido del teléfono fijo, un sonido casi obsoleto en la era de los móviles, perforó el silencio denso de la casa. Eran las 10 de la noche,
Sofía, que intentaba concentrarse en las noticias de la televisión, sintió un escalofrío. Pocas veces el teléfono de casa sonaba tan tarde, y siempre era para algo grave. Su corazón, un tambor desbocado, le recordó los días oscuros, la incertidumbre que había marcado más de una década de su vida. Se levantó con lentitud, como si el acto de contestar pudiera liberar un torrente de dolor ya olvidado. Fernando, su esposo, la precedió, levantando el auricular con una cautela casi reverente. Su rostro, marcado por años de preocupación, se contrajo aún más mientras escuchaba. La mano libre de Fernando se apretaba rítmicamente contra el marco de la puerta, un tic nervioso que Sofía conocía bien. Las palabras que salían del auricular eran inaudibles para ella, pero la tensión en el cuerpo de su esposo era palpable. Sofía se acercó, sus ojos fijos en los suyos, buscando una pista, una señal. ¿Habría pasado algo con su hija, Elena? ¿O con su nieta, la pequeña Lucía? Fernando asintió varias veces, sus cejas fruncidas. Entiendo, dijo con voz grave, una pausa. Sí, por supuesto. Estaremos allí. Colgó el teléfono con un clic seco que resonó en el aire quieto de la sala. Se giró hacia Sofía, sus ojos, normalmente cansados, ahora brillaban con una intensidad desconocida. ¿Qué ha pasado, Fernando? ¿Quién era? La voz de Sofía apenas era un susurro, temiendo la respuesta, pero al mismo tiempo anhelándola con una urgencia que le quemaba el pecho. Fernando se pasó una mano por el cabello canoso, un gesto de incredulidad. Era el detective Vargas. Dice que tienen algo importante sobre los niños. La mención de los niños hizo que el aire se espesara. Era un término que usaban para referirse a Marcos y Mateo, sus gemelos, desaparecidos hacía más de 12 años. El albino y el moreno, los de ojos azules idénticos. Sofía sintió que el suelo se le movía bajo los pies. Se apoyó en la pared, el frío de la escayola penetrando su camisón. ¿Qué, algo? Preguntó, su voz ahora más firme, con un matiz de desafío. Habían recibido tantas pistas falsas, tantas esperanzas rotas. No quiso dar detalles por teléfono. Solo dijo que era urgente y que teníamos que ir a la comisaría ahora mismo. Que era sobre el caso de los gemelos. Fernando se acercó a ella, sus manos buscando las suyas. Sofía, su tono, era diferente. No era la misma voz de siempre, la de la compasión vacía. Parecía, seguro. Como si realmente tuvieran algo. Una chispa, tenue y frágil, se encendió en el corazón de Sofía. Podría ser. Después de tanto tiempo, de tanta resignación. La última vez que habían recibido una llamada similar, era un estafador. La amargura de aquel recuerdo aún quemaba. Pero la insistencia de Fernando, la urgencia que le había transmitido el detective, la empujaba a creer. Vamos a vestirnos, dijo Sofía, su voz temblaba, pero sus movimientos eran decididos. No podemos esperar. Necesito saber. La esperanza era una emoción peligrosa, un filo de doble cara, pero en ese momento, no podía evitar aferrarse a ella con todas sus fuerzas. Mientras se ponía la ropa más oscura y discreta que encontró, su mente volaba. ¿Sería una pista? ¿Un testimonio nuevo? O peor aún, la confirmación de lo que siempre habían temido. La incerteza, de nuevo, se cernía sobre ellos, pero esta vez, venía acompañada de un atisbo de algo diferente, algo que olía a verdad. El viaje en coche hasta la comisaría se hizo eterno, cada farola, cada sombra, un recordatorio de los años de búsqueda infructuosa. El silencio entre ellos estaba cargado de una expectativa casi dolorosa. El reencuentro. La puerta de la farmacia se abrió con un sonido chirriante, un eco familiar que retumbó en los oídos de Elena. Sus ojos, enrojecidos por años de lágrimas contenidas y esperanzas marchitas, se fijaron en la figura que salía, una silueta que se había grabado a fuego en su memoria desde aquel fatídico día. No era el mismo niño, por supuesto. Los años habían estirado sus facciones, pero el cabello albino, casi translúcido bajo la luz artificial, y esos ojos, tan azules como los suyos, eran inconfundibles. Era Mateo. Su Mateo. Un grito ahogado se atascó en su garganta. Sus piernas flaquearon, pero la mano firme de Marcos en su espalda la sostuvo. Él también lo había visto. La expresión en el rostro de su esposo era una mezcla de incredulidad y un dolor punzante que solo la pérdida de un hijo podía infligir. La mujer que acompañaba a Mateo, una desconocida de mediana edad con una bata blanca, pareció notarlos. Su mirada se detuvo en ellos, curiosa al principio, luego cautelosa. Mateo,
la voz de Elena era apenas un susurro. El chico se giró lentamente, sus ojos zafiro, antes llenos de la inocencia de la niñez, ahora albergaban una profunda confusión. No había reconocimiento. Ni una chispa de ese amor incondicional que una madre espera ver en los ojos de su hijo. Era como si la estuviera viendo por primera vez. Marcos, con una fuerza renovada, avanzó unos pasos. Hijo, somos nosotros, dijo, su voz ronca de emoción. La mujer de la bata blanca interpuso su cuerpo entre ellos y Mateo. Disculpen, ¿puedo ayudarlos en algo?, preguntó con una profesionalidad distante, pero su postura sugería una alarma latente. Elena no pudo contenerse. Se soltó del agarre de Marcos y se acercó a Mateo, sus manos temblorosas extendidas. Mi amor, soy tu mamá. Soy Elena. ¿No me recuerdas? Las palabras se atropellaban, cargadas de desesperación. Mateo retrocedió ligeramente, pegándose a la mujer de la bata. Sus ojos escanearon el rostro de Elena, buscando algo, quizá un recuerdo que no existía. La mujer de la bata, que luego se presentó como la señora Delgado, gerente de la farmacia, les pidió que se calmaran. Explicó que Mateo había estado trabajando allí desde hacía años. Mateo no tiene familia, que nosotros sepamos, dijo, su voz teñida de escepticismo. Llegó aquí hace mucho tiempo, fue acogido por el dueño anterior. Es parte de nuestra familia de la farmacia. La incredulidad de la señora Delgado fue un golpe más duro que cualquier puñetazo. ¿Cómo podía alguien creer que un niño con esas características, idénticas a las de su hijo desaparecido, no tenía familia? Elena sacó de su bolso una fotografía descolorida, dos niños pequeños, uno moreno y el otro albino, sonriendo con desparpajo. Estos son mis hijos. Mateo y Miguel. Desaparecieron hace 16 años. Mírelo, es él. Es idéntico. La señora Delgado tomó la foto, sus cejas se fruncieron. La evidencia era innegable, pero su resistencia era palpable. Esto es muy grave, murmuró, antes de llamar a alguien por teléfono. La tensión en el aire era asfixiante. Mateo, ajeno a la tormenta emocional que había desatado su presencia, observaba la escena con una curiosidad infantil, sus ojos azules fijos en la fotografía, luego en Elena y Marcos. De repente, la puerta de la farmacia volvió a abrirse y una figura salió. Era más alto que Mateo, con una piel oscura que contrastaba con los mismos ojos azules. Era Miguel. Elena sintió que el mundo se le venía encima. Dos de sus hijos, desaparecidos por tanto tiempo, estaban allí, en la misma farmacia, como si nunca se hubieran ido. Pero el reconocimiento en los ojos de Miguel era tan ausente como en los de Mateo. Miguel, mi amor, sollozó Elena, extendiendo los brazos hacia el segundo gemelo. Miguel se detuvo en seco, su mirada se detuvo en Mateo, luego en los extraños. La señora Delgado, ahora visiblemente nerviosa, intentó interponerse de nuevo. Esto es una locura, dijo con voz temblorosa. No sé qué está pasando aquí, pero no pueden simplemente irrumpir y reclamar a mis empleados como si fueran suyos. Marcos se adelantó, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. No estamos irrumpiendo. Estamos reclamando a nuestros hijos. Son Mateo y Miguel. Y no nos iremos sin ellos. La determinación en su voz era inquebrantable. La señora Delgado miró a los dos hermanos, luego a la foto. Un miedo frío comenzó a apoderarse de ella. La verdad, aunque dolorosa y aterradora, empezaba a asomarse. La verdad revelada. La tenue luz de la lámpara de mesa apenas lograba disipar las sombras que danzaban en las esquinas de la sala de estar. El silencio, roto solo por el suave zumbido del aire acondicionado, parecía un peso tangible. Elena sostenía la foto descolorida de sus hijos, sus dedos trazando los contornos de sus sonrisas infantiles. Una década de búsqueda, de noches en vela y de esperanzas rotas, había llegado a su fin. Pero la verdad, la cruda y dolorosa verdad, apenas comenzaba a revelarse. El detective Ramírez, su rostro endurecido por años de ver lo peor de la humanidad, se aclaró la garganta. Señora Vargas, lo que estamos a punto de compartir con usted es difícil de asimilar. Juan, sentado a su lado, apretó la mano de Elena, ofreciéndole un ancla en la tormenta que se avecinaba. Los ojos de su esposa, antes llenos de una tristeza resignada, ahora brillaban con una mezcla de terror y una feroz determinación. Ella sintió, preparada para lo que fuera. Ramírez sacó una tableta y deslizó una imagen hacia ellos. Era una foto de archivo de la farmacia, El Buen Samaritano, un establecimiento modesto en una calle secundaria del pueblo. La fachada,
de ladrillo rojo y un toldo descolorido, no revelaba nada extraordinario. ¿Aquí es donde los encontramos, señora? En un sótano oculto bajo el mostrador de ventas. Las palabras se estrellaron contra Elena. Sus hijos, sus amados gemelos, habían estado a solo unos kilómetros de casa todo este tiempo. El aire se le escapó de los pulmones. ¿Un sótano? ¿Cómo es posible? La señora Delgado, la dueña de la farmacia, había montado un sistema de doble fondo. Una ingeniosa construcción que, a primera vista, parecía un simple almacén. Pero detrás de unos estantes móviles, había una puerta de acero. Y detrás de esa puerta. Ramírez hizo una pausa, sus ojos fijos en Elena. Estaban David y Daniel. El nombre de sus hijos, pronunciado después de tanto tiempo, le produjo un escalofrío. Juan se levantó bruscamente, el sonido de su silla raspando el suelo resonó en la habitación. Esa mujer. ¿Por qué? Porque los tuvo encerrados. Ramírez suspiró, el peso de la historia palpable. Eso nos lleva al segundo punto, y el más delicado. Durante la investigación, encontramos documentos que indican que la señora Delgado había estado en contacto con una organización. Una que se especializa en la compra y venta de niños con características únicas. Elena sintió un frío helado recorrer su espalda. Características únicas. Recordó las miradas curiosas que su hijo albino, Daniel, siempre había traído. Y David, con su piel oscura y esos ojos azules tan penetrantes. Un escalofrío le recorrió la nuca. ¿Qué tipo de organización? Aún estamos investigando la red completa, pero parece ser un grupo con intereses en la genética humana. Daniel, con su albinismo y esos ojos tan inusuales, era un caso de estudio para ellos. Y David, su hermano gemelo idéntico, ofrecía una comparación directa. Era una oportunidad rara para sus investigaciones. La indignación brotó en Juan. Investigaciones. Secuestro es lo que es. Tortura. Elena, sin embargo, se mantuvo extrañamente calmada, aunque un temblor invisible sacudía sus manos. La pieza final del rompecabezas, la que había eludido a todos, comenzó a encajar con una lógica escalofriante. ¿Y la señora Delgado? Ella es la madre biológica de los gemelos. La pregunta, apenas un susurro, flotó en el aire. Ramírez desvió la mirada. Los análisis de ADN han confirmado lo que sospechábamos. La señora Delgado no es su madre biológica. Los gemelos, David y Daniel, son hijos suyos y del señor Juan Vargas. Los resultados son irrefutables. Un grito silencioso desgarró el alma de Elena. La verdad era un monstruo de 1000 cabezas. No solo habían sido secuestrados, sino que la mujer que los había tenido cautivos era también su tía. La hermana de su esposo. La imagen de la sonriente tía Margarita, la misma mujer que había consolado a Elena durante la desaparición, se superpuso con el rostro de la cruel carcelera. La traición era un veneno que corría por sus venas. Juan se dejó caer en el sofá, su rostro blanquecino. Margarita, mi propia hermana. La voz apenas le salía. El dolor en sus ojos era tan profundo que Elena sintió que se ahogaba. La señora Delgado, cuyo nombre de nacimiento es Margarita Vargas, admitió haberlo secuestrado. Afirma que lo hizo por dinero, bajo la promesa de una gran suma por entregar a los niños a esa organización. Pero también hay indicios de una profunda envidia hacia usted, señora Vargas, y hacia su familia. Ramírez observó la devastación en sus rostros. Los niños están a salvo. Están recibiendo atención médica y psicológica. Pero el camino hacia la recuperación será largo. La lámpara seguía arrojando su luz tenue, pero la oscuridad dentro de Elena era absoluta. Sus hijos estaban vivos, sí, pero la verdad revelada había abierto una herida que parecía imposible de sanar. La familia, el refugio que siempre había buscado, se había convertido en la fuente de su más profundo tormento. La vida en cautiverio. La habitación no era más grande que el cuarto de baño en la casa de sus abuelos, pero carecía de la calidez del hogar. Las paredes desnudas, de un tono grisáceo indefinido, parecían absorber la poca luz que se filtraba por la pequeña ventana enrejada, situada demasiado alto para que los niños pudieran ver algo más que un fragmento del cielo. El aire, pesado y viciado, olía a polvo y a algo dulzón y rancio, como jarabe vencido. Emmanuel, el gemelo de piel oscura, trazaba líneas invisibles en el suelo de concreto con su dedo, su ceño fruncido en concentración. Sus ojos azules, tan idénticos a los de su hermano, pero enmarcados por pestañas oscuras,
buscaban un patrón, una lógica en su cautiverio. Habían pasado semanas, o quizás meses, el tiempo se había vuelto una masa informe y pegajosa. ¿Crees que el sol todavía existe?, preguntó Lázaro, el gemelo albino, su voz apenas un susurro. Estaba acurrucado en la esquina más alejada de la puerta, como si el contacto con la pared pudiera ofrecerle algún consuelo. La piel de Lázaro era tan pálida que parecía translúcida, y sus ojos azules, de un color aún más intenso que los de Manuel, destacaban con una fragilidad inquietante. Su cabello blanco, fino como la seda, caía sobre sus hombros. Emmanuel levantó la mirada. Claro que sí, Lázaro. El sol es demasiado grande para desaparecer. Pero sus propias palabras sonaron huecas, una mentira piadosa en la penumbra. La rutina era monótona, cruel en su predictibilidad. Despertaban con el chirrido de la puerta al abrirse, revelando a la mujer que ellos conocían solo como la señora. Era una mujer de mediana edad, con el cabello recogido en un moño estricto y una bata blanca impoluta. Su rostro, surcado por arrugas profundas, rara vez mostraba emoción. Les traía un plato de avena fría o sopa aguada, y una botella de agua. Un día, la señora entró con un maletín de cuero. Sus movimientos eran precisos, casi clínicos. Hoy es día de medicación, anunció, su voz monótona como el tic-tac de un reloj. Dejó el maletín sobre la mesa desvencijada que servía como su único mueble, y de él sacó 2 jeringas. El pánico se apoderó de Lázaro. Retrocedió hasta que su espalda chocó contra la pared. No quiero, Emmanuel, balbuceó, sus ojos fijos en el brillo metálico de las agujas. Emmanuel se adelantó, interponiéndose entre su hermano y la señora. Déjalo en paz. Él tiene miedo. La señora no mostró ninguna reacción. Sus ojos, opacos y sin vida, se posaron en Emmanuel. No hay opción. Es por vuestro bien. Su tono era tan desprovisto de emoción que la frase sonó aún más amenazante. Extendió la mano, agarrando a Emmanuel por el brazo con una fuerza sorprendente. Él intentó forcejear, pero era inútil. Sintió el pinchazo agudo, un frío que se extendía por sus venas. Un leve mareo lo invadió, y sus músculos se relajaron involuntariamente. Cuando la señora se acercó a Lázaro, este ya no puso resistencia. Sus ojos estaban vidriosos, fijos en un punto lejano. La aguja entró en su brazo sin un solo gemido. La señora observó a ambos por un momento, sus labios apretados en una línea fina, antes de recoger sus instrumentos y salir, cerrando la puerta con un golpe seco. La medicación lo sumía en un estado de letargo, una niebla que empañaba sus pensamientos y apagaba sus recuerdos. Era difícil pensar, difícil recordar los rostros de sus padres, el olor a tierra mojada después de la lluvia, el sonido de las risas. La niebla era espesa, un bálsamo cruel que los protegía del dolor del encierro, pero también de ellos mismos. Un atardecer, o lo que ellos suponían que era un atardecer por el tenue cambio de luz que se filtraba, Emmanuel sintió una punzada de lucidez. La neblina no era tan densa como otras veces. Miró a Lázaro, que dormía profundamente, su respiración superficial y rítmica. La pequeña ventana. Nunca había intentado alcanzarla realmente. Se puso de pie, sus piernas algo inestables, y arrastró la mesa hasta debajo de la ventana. Subió con dificultad, sus dedos rozando la rejilla fría. A través de los barrotes, pudo ver una franja estrecha de un cielo anaranjado, teñido de púrpura. Y más allá, la copa de un árbol, meciéndose suavemente con el viento. No era un paisaje grandioso, pero era real. Era una promesa. Lázaro, susurró, su voz ronca. Mira. Lázaro no se movió. Emmanuel observó el árbol, memorizando cada hoja, cada rama. Si alguna vez salían de allí, lo reconocería. Era su ancla, su punto de referencia en un mundo que se había vuelto extraño y hostil. El sol se hundió por completo, y la oscuridad de la habitación se hizo más profunda, pero en la mente de Emmanuel, la imagen del árbol permaneció brillante. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, soñó con correr descalzo sobre el pasto, bajo un cielo abierto. La enfermedad y la huida. La fiebre atacó a Mateo I. Una ola abrasadora que lo dejó tembloroso, la piel de ébano brillante de sudor, sus ojos azules, habitualmente tan vivaces, ahora velados y sin foco. El aliento le salía en jadeos cortos y dolorosos, cada uno un esfuerzo. Elías, el hermano albino, lo observaba con una mezcla de pánico y fascinación. Nunca había visto a Mateo tan indefenso. Él mismo sentía un dolor sordo en el pecho, una presión incipiente que lo asustaba. ¿Estás bien,
Elías, musitó Mateo, la voz áspera como papel de lija. Elías asintió, aunque la mentira era evidente en el temblor de sus manos. Solo un poco de frío. La medicina de aquí debe ser fuerte, ¿no crees? La medicina era la única explicación que tenían para su cautiverio en la trastienda de la farmacia. Un hombre de voz grave y rostro sombrío, a quien solo conocían como el doctor, les administraba una serie de líquidos y polvos insípidos. Al principio, era una rutina que aceptaron con la pasividad de los niños. Ahora, se sentían más débiles que nunca. No, esto no es medicina, replicó Mateo, tosiendo con violencia. La tos era seca y rasposa, y Elías notó un hilo de sangre en la palma de su hermano cuando éste se cubrió la boca. Un miedo helado le recorrió la espalda. Esto nos está enfermando. Elías se arrastró más cerca de Mateo, sintiendo la radiación de su piel. El aire en la habitación, normalmente denso y cargado con el olor a desinfectante y medicamentos viejos, ahora parecía asfixiante. La oscuridad de las noches se había vuelto más profunda, sus sueños más fragmentados, llenos de sombras que se estiraban y se retorcían. Tenemos que irnos, susurró Elías, una decisión que, a pesar del terror, se sentía extrañamente correcta. La idea de escapar siempre había sido un murmullo lejano, un eco silencioso. Ahora, con Mateo tan débil, se convertía en un imperativo rugiente. Mateo intentó levantarse, pero sus piernas cedieron. Cayó de rodillas, el sudor perlaba su frente. No puedo. Solo. Déjame un momento. Elías se dio cuenta de que no podían esperar. El doctor vendría pronto con su próxima dosis, y la idea de que los encontrara así, debilitados y moribundos, lo impulsó. Miró alrededor de la habitación. Cajas apiladas hasta el techo, estanterías llenas de botellas vacías y frascos polvorientos. Los mismos objetos que habían sido su paisaje durante años, ahora se transformaban en obstáculos o, quizás, en herramientas. Sus ojos se posaron en una pequeña ventana en lo alto de la pared trasera, casi oculta por una pila de cajas de cartón. Nunca la habían considerado una salida, era demasiado pequeña, demasiado alta. Pero ahora, bajo la luz tenue de una bombilla colgante, parecía un portal a la libertad. Por ahí, dijo Elías, señalando con un dedo tembloroso. Si podemos subirnos a esas cajas. Mateo levantó la vista, sus ojos azules brillando con un atisbo de esperanza. No puedo subirme solo, Elías. No lo harás solo, respondió Elías, la determinación endureciendo su voz. A pesar de su propia debilidad, la necesidad de salvar a su hermano le infundía una fuerza que no sabía que poseía. Empezó a mover las cajas, las arrastró con dificultad, haciendo una pila inestable bajo la ventana. El sudor le empapaba la ropa, y cada movimiento era una punzada en el pecho, pero no se detuvo. Cuando la pila fue lo suficientemente alta, Elías se subió primero, estirando una mano hacia Mateo. Vamos, tienes que intentarlo. Un paso a la vez. Con un esfuerzo sobrehumano, Mateo logró ponerse de pie. Se arrastró hacia las cajas, sus manos temblaban mientras se aferraban a los bordes. Elías lo ayudó a subir, tirando de él con todas sus fuerzas. El cuerpo de Mateo era un peso muerto, y cada centímetro que avanzaban era una tortura. Finalmente, Mateo estaba junto a él, jadeando, la cara cenicienta. La ventana estaba cerrada con un pestillo de metal oxidado. Elías forzó la cerradura con un trozo de metal que había encontrado en el suelo. El clic resonó en el silencio, un sonido estridente que les erizó los pelos de la nuca. El aire fresco y húmedo de la noche se coló por la rendija, un soplo de libertad. Elías abrió la ventana, y un escalofrío le recorrió el cuerpo. Era una noche sin luna, oscura y misteriosa. Abajo, un callejón estrecho y lleno de basura. El salto era considerable. Yo iré primero, dijo Elías, su voz sorprendentemente firme. Luego tú. Yo te atraparé. Mateo asintió, la confianza en sus ojos azules a pesar de su condición. Elías se deslizó por el hueco, sintiendo el raspado áspero del hormigón contra su piel. Cayó con un golpe sordo sobre los botes de basura, amortiguando la caída. El dolor era intenso, pero lo ignoró. Ahora, Mateo, gritó en un susurro. Salta. Mateo se asomó por la ventana, su silueta temblorosa contra la oscuridad. Elías extendió los brazos, listo para recibirlo. Por un momento, el miedo paralizó a Mateo, pero la imagen de su hermano abajo, esperándolo, le dio el impulso final. Se lanzó al vacío. Elías lo atrapó, cayendo de espaldas por el impacto.
Ambos hermanos quedaron tendidos en el suelo del callejón, magullados y débiles, pero libres. El olor a putrefacción y basura llenó sus fosas nasales, pero era el olor de la libertad. Elías miró a Mateo, cuyos ojos azules brillaban con una mezcla de alivio y terror. Habían escapado, pero ahora, ¿a dónde irían? Justicia y preguntas. La sala de interrogatorios era un cubo de paredes pálidas y silencio denso, solo roto por el zumbido constante de la ventilación. El detective Vargas observaba a Clara a través del cristal unidireccional, su rostro un mapa de cansancio y preocupación. Había pasado una semana desde que los gemelos fueron encontrados en la farmacia de los García. Una semana de caos mediático, de la prensa asediando la casa, de expertos psiquiátricos desfilando por sus vidas. Y lo más importante, una semana de preguntas sin respuestas. Está muy callada, dijo el subcomisario a Vargas, ajustándose la corbata. Una madre que acaba de recuperar a sus hijos después de 12 años. ¿Qué espera? Que cante la ópera, replicó Vargas, sin apartar la mirada de Clara. La mujer, sentada rígidamente, tenía las manos entrelazadas sobre la mesa de metal. Sus ojos, antes llenos de una desesperación abismal, ahora mostraban una mezcla de alivio y una confusión que casi dolía. Dentro de la sala, Clara sentía el peso de la mirada de su hermano, Roberto, que estaba sentado a su lado. Era su apoyo, su ancla. Pero incluso él parecía agotado, su tez morena más pálida de lo habitual. Clara, por favor, necesitamos que nos cuentes todo lo que recuerdes de ese día, dijo la detective Ramírez, su voz suave pero firme. Había sido la primera en llegar a la farmacia. Clara cerró los ojos, el recuerdo de ese 17 de mayo de 2001, tan fresco como si hubiera sucedido ayer. El olor a pan tostado en la cocina, la risa de los niños jugando con sus coches de juguete en el salón. David, con su piel ébano y el cabello rizado, y Mateo, albino, casi translúcido, sus ojos azules idénticos a los de su hermano. Dos mitades tan distintas, pero inseparables. Desayunaron. David quería cereal, Mateo quería huevos revueltos. Siempre tan diferentes, incluso en eso, empezó Clara, su voz apenas un susurro. La imagen de sus pequeños rostros, tan vívidos en su memoria, le apretaba el pecho. Salimos al parque. Estaba lleno de gente ese día. Recuerdo que David corrió detrás de una pelota, y Mateo. Mateo siempre era un poco más cauteloso, se quedó cerca de mí. Hizo una pausa, un nudo apretándole la garganta. Roberto le puso una mano reconfortante en la espalda. ¿Y luego? Preguntó Ramírez con delicadeza. Luego, vi a una mujer. No recuerdo bien su cara. Tenía un sombrero grande, creo. Estaba hablando con Mateo. Él la miró con esa curiosidad suya, las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Clara. Fui hacia ellos, pero David se tropezó y lo levanté. Cuando volví a mirar, se habían ido. Los dos. La mujer y Mateo. Y David. David tampoco estaba. Gritaba sus nombres, corría, buscaba, pero no había nada. Solo el vacío. La voz de Clara se quebró. 12 años de vacío. Roberto intervino, su voz más fuerte, aunque también teñida de dolor. Los García han sido como de la familia, detectives. La farmacia ha estado allí por décadas. ¿Cómo es posible que los tuvieran escondidos allí todo este tiempo y nadie supiera nada? Vargas, que había entrado en la sala, se dirigió a Roberto. Es una de las preguntas que intentamos responder, señor. La señora García insiste en que los gemelos aparecieron en su puerta hace un par de años. Dice que los encontró abandonados. Mentira. Exclamó Clara, levantando la voz por primera vez. Mis hijos no aparecieron en ninguna puerta. Fueron robados. Secuestrados. Lo sabemos, señora. Y estamos investigando a fondo. Pero el testimonio de los gemelos es complicado. Mateo recuerda haber vivido en la farmacia toda su vida. David tiene recuerdos fragmentados, pero no parece recordar a usted, señora. Es como si su memoria hubiera sido borrada. El impacto de las palabras de Vargas golpeó a Clara con la fuerza de un puñetazo. Sus hijos no la recordaban. 12 años de dolor, de buscar, de esperar, y ahora esto. Era un golpe doble, una traición a la misma esencia de la maternidad. La injusticia se sentía como un hierro candente en su pecho. Las preguntas se arremolinaban en su mente, más dolorosas que nunca. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué los García? ¿Y
¿cómo se atrevieron a borrarla de la memoria de sus propios hijos? La verdad se sentía tan cerca, pero al mismo tiempo tan escurridiza, envuelta en un velo de mentiras y trauma. Un nuevo amanecer. La tenue luz del amanecer se filtraba por las rendijas de la persiana, proyectando largas sombras sobre la cama. El aroma café recién hecho comenzaba a impregnar el aire, una invitación silenciosa a despertar. Elías estiró sus músculos adoloridos, sintiendo el crujido en su espalda. A su lado, Mateo seguía profundamente dormido, su respiración suave y acompasada. La piel de Mateo, tan pálida como el lienzo más blanco, contrastaba con la de Elías, de un ébano profundo, pero ambos compartían la misma intensidad en el azul de sus ojos, un rasgo inconfundible de su sangre. Elías se levantó con cuidado, procurando no despertar a su hermano. Caminó hacia la pequeña cocina improvisada, donde su madre, Elena, ya estaba preparando el desayuno. Su silueta se recortaba contra la ventana, la primera luz del sol acariciando su rostro, surcado por las huellas de años de angustia y ahora, por la incipiente alegría de la recuperación. «Buenos días, mi amor», dijo Elena, girándose con una sonrisa cansada pero genuina. «¿Dormiste bien?» «Como un tronco, mamá», respondió Elías, sirviéndose una taza de café. El calor de la bebida le reconfortó. «Mateo sigue dormido». «Sí, déjalo. Necesita descansar. Ha sido mucho para él». Elías asintió, su mirada se perdió en la taza humeante. La última semana había sido un torbellino de emociones, el reencuentro, las interminables preguntas de la policía, la prensa acampada fuera de la casa de su tía, los médicos evaluando su salud mental y física. Y, sobre todo, la constante sensación de irrealidad. Habían estado desaparecidos durante más de una década, pero para ellos, el tiempo se había distorsionado. Los recuerdos eran fragmentados, nebulosos, como sueños lejanos. ¿Has pensado en lo que te dijo el doctor Flores?, preguntó Elena, rompiendo el silencio. Elías dudó. El doctor Flores, el psicólogo asignado a su caso, había sugerido sesiones de hipnosis para intentar desenterrar los recuerdos bloqueados. La idea le aterraba y le intrigaba a partes iguales. ¿Qué encontraría en las profundidades de su mente? ¿Y qué pasaría si lo que descubría era demasiado doloroso? No lo sé, mamá, admitió. Me da miedo. ¿Miedo de recordar o de no recordar nada? Elena se acercó y le puso una mano en el hombro. Lo entiendo, hijo. Pero si esto puede ayudarte a entender qué pasó, a cerrar este capítulo, tal vez valga la pena. En ese momento, un débil gemido provino de la habitación. Mateo se estaba despertando. Elías y Elena intercambiaron una mirada. Cuando Mateo apareció en la cocina, sus ojos azules, aunque aún somnolientos, brillaron con una chispa de curiosidad. «¿Café?», preguntó con su voz suave. «Sí, mi sol». «Ven, siéntate», dijo Elena, sirviéndole una taza. Desayunaron en un silencio reconfortante. Elías observaba a Mateo, su hermano, tan parecido y a la vez tan diferente. La fragilidad de Mateo siempre había sido una preocupación para él, y ahora, tras el trauma, esa preocupación se había multiplicado. Más tarde, mientras Elena atendía una llamada de la tía abuela, Elías se sentó con Mateo en la pequeña sala de estar. El sol ya era más intenso, iluminando el polvo suspendido en el aire. «¿Tienes miedo?», le preguntó Elías a Mateo, rompiendo la quietud. Mateo subió los hombros. «Un poco. Todo es muy nuevo». «¿Y lo de la farmacia?», su voz se apagó. La mención de la farmacia, el lugar donde fueron encontrados, seguía siendo un punto sensible. Los recuerdos más nítidos de su cautiverio se centraban allí, en ese lugar que había sido su mundo durante tantos años. «Vamos a superarlo juntos», dijo Elías, extendiendo su mano y apretando suavemente el hombro de su hermano. «Mamá y la policía quieren que recordemos. Dicen que es importante». Mateo levantó la vista, sus ojos azules fijos en los de Elías. «¿Y si no queremos recordar?». La pregunta de Mateo golpeó a Elías con una fuerza inesperada. ¿Y si era mejor dejar los fantasmas del pasado enterrados? Pero la verdad, la necesidad de entender, era un impulso demasiado fuerte. «Tenemos que hacerlo, Mateo», respondió Elías, su voz firme, aunque por dentro sentía la misma incertidumbre. «Para entender por qué nos pasó esto. Para que no le pase a nadie más. Para saber quién nos hizo esto». El sonido del timbre interrumpió la conversación. Era el detective Rojas, su rostro serio enmarcado por la puerta. «Buenos días, Elena». «Chicos», saludó.
Tenemos algunas novedades importantes. Encontramos algo en la farmacia que podría cambiarlo todo. Elías y Mateo intercambiaron una mirada. El nudo en el estómago de Elías se apretó. El nuevo amanecer, quizás, traería consigo la sombra de la verdad.